En estos días se llevó en España el proceso por el cual el gobierno español informa del estado de situación del país a su pueblo, digamos, ¿no? El informe sobre el estado de la nación. Algo así como la apertura de sesiones legislativas acá, que cómo estamos y a dónde queremos ir sería. Y la verdad es que allí se decidieron cosas muy importantes, entre ellos dos impuestos a las rentas extraordinarias o a las rentas inesperadas, así se promueven a los sectores energéticos y a los sectores bancarios. Lo único, a mi modo de ver, esto es una opinión muy personal, digamos, ¿no? De lo más interesante después de lo que fue la renegociación con los bonistas privados, lo que puso en discusión en la Argentina, lo que se puso en discusión en la Argentina, con el aporte solidario de las grandes fortunas, continuado después por algo que promovió Guzmán, antes de que su nombre fuera sinónimo de golpe inflacionario, fue el de la renta inesperada, ¿no? La idea de discutir que aquellos que se habían beneficiado de la guerra, particularmente empresas energéticas o alimentarias, en este caso bancarias en España, bueno, pagaran un tributo por esa nueva rentabilidad que no estaba en sus planes, ¿no? Y que llegó de modo inesperado a sus contabilidades. ¿Y por qué digo eso? Yo parto de una idea siempre, y es que la que no está en un lugar está en el otro lugar. Entonces, en la economía, la pobreza de un lugar se explica por la ganancia en el otro. No estamos hablando de cuestiones elásticas, estamos hablando básicamente de que el incremento de la pobreza tiene que ver con el incremento de la riqueza. Están atadas, ¿no? Hay allí una conexión que no se puede cortar. Y estas rentas extraordinarias obedecen a una situación excepcional. Esa situación excepcional se da en estos rubros, se traduce en una ganancia de estas características, pero por el otro lado, en los sectores populares se vive como un nuevo golpe a sus bolsillos. Por lo tanto, el Estado está obligado a generar algún tipo de equilibrio, el Estado está obligado a ir a buscar esa riqueza y ponerla a disposición del conjunto de la sociedad, ¿no? El Estado tiene que garantizar el bien común y no solamente el bien de algunos poderosos. Ese sería un poco el concepto, la lógica, a su vez de pagarles o cobrarles impuestos progresivos a los que pueden pagar. Yo les quiero hacer escuchar palabras de la vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo también de el gobierno español, Yolanda Díaz. Es una persona que proviene del Partido Comunista, que integra la Alianza de Gobierno Progresista allí en España. Yolanda Díaz, en el marco de este informe del Estado de la Nación, decía lo siguiente. Creemos que es el momento de la reforma fiscal. Insisto, los tributos que hemos sostenido, defendido en el Real Decreto Ley, tanto el de las eléctricas como hoy el de las entidades financieras, se van a desarrollar en el año 23 o en el año 24, por tanto, aunque sea con carácter retroactivo, el impacto no va a ser ahora. La pregunta que nos hacemos es ¿quién va a pagar esta crisis? Por eso nosotros sí comprendemos, entendemos que es el momento de la reforma fiscal, justamente para poder aligerar las cargas a las clases medias y que, insisto, los que más tienen, artículo 31, singularmente las empresas cotizadas en bolsas que han tenido beneficios por encima de los 64.000 millones de euros, puedan efectivamente sufragar los costes de la crisis. Es más, hago un llamamiento a esas grandes empresas a que se corresponsabilicen con nuestro país. Es el momento, es ahora. Bueno, en el marco de esta reforma fiscal de la que habla Díaz, es que se impulsan estos dos gravámenes a las rentas inesperadas en los rubros energéticos y en los rubros también financieros o bancarios. Esto está ocurriendo en España ahora, ¿sí? Yolanda Díaz, yo hacía en esto un paréntesis, porque Yolanda Díaz, ustedes saben que la inflación en España es muy alta. Este año creo que tiene un intraanual de 10 puntos o algo así. Para la inflación habitual es una explosión, ¿no? O sea, están viviendo hoy una economía inflacionaria
a la que estaban desacostumbrados. Cuando le preguntaron a Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, qué lujo, ¿no? Qué lujo, sobre cómo se explicaba la inflación, dijo, bueno, no sé yo de dónde saca los datos, pero dijo, en un 83% es por los beneficios empresariales. Es por el impulso a la maximización de la renta de los grupos concentrados de la economía. Esto dijo Yolanda Díaz, una ministra de Trabajo, vicepresidenta segunda además del Estado español, del gobierno español. Ay, patria querida, ¿no? Podríamos decir acá con Yolanda Díaz. 83% explicado por los beneficios empresariales, que es lo que se da también aquí, digamos, con la concentración de la riqueza, cuando nosotros vemos los balances. Yo siempre veo mucho el Destape, allí está la mejor cobertura sobre algo que no se ve. La UCA tiene el observatorio de la pobreza, y todos los días te va contando cuánto aumentan los pobres y lo mal que viven. El Destape tiene el observatorio de la riqueza, está mirando los balances todo el tiempo de las grandes empresas y te dice cuánto ganan, cuánto reparten utilidades. Repartir utilidades es llevarse los accionistas platita a la casa. Clarín reparte, por ejemplo, utilidades en dólares. Ganan fortunas, y ganan fortunas, en el caso de Clarín, por su inmenso poder de lobby político, la capacidad que tiene Clarín para crear una realidad donde los políticos están a su servicio, ¿sí? O que crean que no pueden ir contra Clarín porque Clarín es hiperpoderoso. Por el otro lado pasa también las alimentarias, las energéticas, también han ganado fortunas, y todo eso se refleja en los balances. Lo pueden ver en cada una de las notas que aparecen en el Destape, en el portal del Destape, y la verdad es que es orgullo del periodismo argentino que alguien lo haga. O debería hacerlo, en todo caso. Vuelvo al tema de la renta inesperada. Yo no sé qué pasó con la renta inesperada, me gustaría saberlo. Es la más esperada del más esperado o de los anuncios, ¿no?, que se podrían llegar a hacer. ¿Por qué? Porque el anuncio que hizo el otro día Batakis obviamente apuntaba a tranquilizar a los mercados, obviamente que dejó con sabor amargo a los sindicatos del Estado, porque planteó un congelamiento, digamos, noticias que tienen que ver con la restricción y no con la expansión, básicamente. ¿Por qué? Y porque los grandes grupos concentrados esperan ese tipo de discursos, ¿no? Esperan un tipo de discurso que digan que el Estado va a bajar el gasto, porque el aumento del gasto se sostiene en impuestos imposibles de pagar. Ese es el cantito, ¿no?, que tenemos, el cantito de tribuna de la barra brava empresarial argentina, que considera que ellos son los principales afectados por la crisis. No es lo que dicen los balances, pero bueno, tienen la capacidad y el poder para hacernos creer al resto, y sobre todo a los que tienen que tomar decisiones, que contra ellos no se puede. Por eso yo quería traer ese ejemplo de España. Más que nunca hoy la Argentina tendría que estar discutiendo este tipo de tributos, entre otras cosas porque ustedes saben, digamos, el gasto se puede financiar con la restricción o el recorte, pero también con mayores erogaciones, ¿no?, con mayores recaudaciones, y eso es muy importante. Y el tema es que paguen, como se está haciendo en España, los que más tienen, ¿no? Digo, la gran injusticia de la Argentina, una de las grandes injusticias de la Argentina, es que quizá el impuesto que más se cobra sea el impuesto al valor agregado, que es el más regresivo de todos los impuestos, donde un rico y un pobre pagan lo mismo, cosa que es absurda, ¿sí? Es un porcentaje sobre el bien que es igual para el muy rico y para el muy pobre. Eso es una tremenda injusticia, ¿no? Y sin embargo, es sobre esa tremenda injusticia que se monta todo el aparataje de administración financiera del Estado. ¿Por qué? Y porque es el que más se recauda, es el que permite pagar jubilaciones. Es que ahora, la verdad es que el otro día yo estaba viendo de la oposición, ellos están promoviendo la derogación del impuesto a los bienes personales, que es el único impuesto a la riqueza real que tiene Argentina. Y ellos están ya por la derogación, ya lo habían bajado con Macri, ahora están por la derogación. Viven en otra galaxia, porque son a su vez los que después reclaman, porque a los jubilados se les paga poco, son los que después reclaman porque los servicios que da el Estado son malos, son los que después reclaman, bueno, por un lado militan el desfinanciamiento del Estado, por el otro lado exigen que el Estado preste mejores servicios. Cuando el Estado se ocupa, cuando el Estado está presente, sale caro. La única pregunta, como bien lo decía Yolanda Díaz, y con esto cierro, es ¿quién se va a hacer cargo de la crisis? Si el gobierno tiene claro quién se va a hacer cargo de la crisis, este gobierno, en cualquiera de las variantes que tenga para ofrecer como candidaturas, el año que viene tiene enormes chances de reelegir. Pero tiene que poner claro rápidamente quién paga la crisis.
Si la crisis la pagan los mismos de siempre, o la crisis es descargada sobre aquellos sectores que no tienen cómo defenderse, probablemente tengamos un 2023 de malas noticias electorales. Si por el contrario, la amplia mayoría de la sociedad siente que ha sido cubierta por un manto de protección en base a una gestión virtuosa, bueno, seguramente las expectativas van a ser otras. Para terminar, entonces, les decía, España está discutiendo una reforma fiscal, impulsa 2 gravámenes a la renta inesperada. Acá el que la impulsaba un día dejó de hacerlo, se fue, nos dejó un golpe inflacionario mortal, 30% para bolsillos ya demasiado saqueados. Ojalá que recuperemos el equilibrio y la sensatez, ojalá que el gobierno vuelva a impulsar estas rentas y que se fije más en lo que está haciendo el gobierno español que en lo que está haciendo otros gobiernos, otras gestiones de otros espacios políticos. Me parece que hay mayor comunión de intereses o miradas parecidas con el gobierno español que quizá con otros. El propio Boric ahora está expandiendo el gasto, sí, en Chile. Esas son las noticias que nos llegan, como tampoco llega que Francia acaba de estatizar una empresa eléctrica. Acá todavía estamos discutiendo cuánto más vamos a pagar de luz. Bueno, cosas que pasan, sí, y que pocos comentan.